¿Sabías que cada 3 segundos, en algún lugar del mundo una persona es diagnosticada con demencia? 3 segundos. Lo que tardas en parpadear, en mirar el reloj, en cambiar de canal. Pero detrás de ese breve instante hay un rostro, una historia, una familia que comienza a perder lentamente a alguien que aún está presente. Lo más inquietante es que en muchos casos el desencadenante no está en un laboratorio ni en los genes, ni siquiera en el paso del tiempo. Está en casa, en el botiquín del baño, en esas pequeñas pastillas que tomamos, sin pensar, convencidos de que nos ayudan a dormir mejor, a calmar los nervios, a aliviar un dolor o una alergia. Lo que muy pocos saben es que algunos de esos medicamentos pueden estar dañando silenciosamente el cerebro, borrando recuerdos, nublando la mente, y con el tiempo triplicando el riesgo de demencia en las personas mayores de 60 años. Hoy quiero que prestes atención, porque lo que voy a contarte puede cambiar no solo tu salud mental, sino tu destino y el de las personas que amas. Este video no busca asustarte, sino abrirte los ojos. Durante más de 20 años he acompañado a cientos de hombres y mujeres mayores que, al igual que tú, solo querían dormir mejor, calmar una molestia o reducir la ansiedad. Y terminaron enfrentándose a una niebla mental que nadie les explicó. Mi nombre es Dr. Javier Morales, especialista en neurología y envejecimiento saludable. Y mi propósito es ayudarte a comprender cómo ciertos medicamentos aparentemente inofensivos pueden alterar la química de tu cerebro y acelerar el deterioro cognitivo. No se trata de alarmismo, sino de conciencia, de información que salva vidas. Quédate hasta el final porque voy a explicarte cuáles son los 4 grupos de medicamentos más peligrosos para la memoria, cómo actúan dentro del cerebro, qué alternativas más seguras existen y qué preguntas concretas puedes hacerle a tu médico desde hoy mismo para proteger tu lucidez. Y antes de continuar, si valoras los contenidos que te ayudan a cuidar tu mente y tu memoria, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. No lo hago por números, sino porque cada nuevo suscriptor significa una mente más informada, una familia más protegida y una oportunidad menos para que la demencia robe lo que más valoramos: nuestros recuerdos. Comencemos. Imagina por un momento que una mañana despiertas en tu propia casa y por unos segundos no reconoces dónde estás. Miras a tu alrededor, ves el pasillo, los retratos familiares en la pared, pero algo no encaja. Es como si estuvieras dentro de una película donde tú ya no eres el protagonista. Esa sensación de desorientación, de vacío, de pérdida de referencias, es una de las primeras sombras de la demencia. La demencia no es una enfermedad única, sino un conjunto de trastornos que afectan las funciones más nobles del cerebro: la memoria, el razonamiento, la atención, el lenguaje, y en fases más avanzadas la identidad misma. Entre todas sus formas, la más frecuente es el Alzheimer, responsable de más del 60% de los casos, seguida de la demencia vascular, la frontotemporal y la demencia con cuerpos de Lewy. En España, según datos del Instituto Nacional de Estadística y del Centro de Investigación Biomédica en Red Cibernet, más de 900,000 personas viven actualmente con algún tipo de demencia. Y lo más preocupante es que la cifra podría superar el 1,5 millones para 2050. Cada día en hospitales como el Hospital Clínico San Carlos en Madrid o el Hospital del Mar en Barcelona, recibimos nuevos diagnósticos que nos recuerdan que esta no es una realidad lejana, sino una epidemia silenciosa que avanza con el envejecimiento de la población. Recuerdo el caso de doña Carmen, una maestra jubilada de 74 años, residente en Valencia, que acudió a mi consulta en 2022. Su hija había notado que repetía las mismas preguntas una y otra vez y que confundía el nombre de sus nietos. Al principio pensaron que era cosas de la edad, pero durante la exploración neurológica observamos algo más profundo: una disminución en la atención sostenida, pérdida de memoria reciente y dificultad para planificar tareas simples. Tras varios estudios, el diagnóstico fue demencia tipo Alzheimer en fase inicial. Lo curioso es que al revisar su medicación descubrimos que doña Carmen tomaba desde hacía casi 5 años un antihistamínico nocturno para dormir mejor, además de un medicamento para la vejiga hiperactiva.
Ambos pertenecían a los grupos de riesgo con alto efecto anticolinérgico, es decir, bloqueaban la acción de la acetilcolina, un neurotransmisor esencial para la memoria. Con la colaboración de su médica de cabecera, ajustamos su tratamiento retirando gradualmente esos fármacos y sustituyéndolos por alternativas más seguras. 3 meses después, Carmen recordaba nuevamente los nombres de sus nietos y podía leer su novela favorita sin perder el hilo. Ese es el poder de la información, no solo detectar la enfermedad, sino entender qué la acelera. El envejecimiento del cerebro es un proceso natural, pero no inevitablemente patológico. A partir de los 60 años, el metabolismo cerebral se vuelve más lento. Las conexiones neuronales necesitan más tiempo para transmitir impulsos y la reserva cognitiva, esa capacidad del cerebro para resistir el daño, depende en gran parte de cómo vivimos y de lo que consumimos. Cuando una persona mayor toma medicamentos que interfieren con la comunicación química entre las neuronas, el deterioro puede acelerarse de forma silenciosa, como una erosión que no se ve, pero que va desgastando la orilla. Por eso insisto tanto en revisar las prescripciones médicas, especialmente cuando aparecen síntomas como confusión, desorientación leve, cambios de humor o pérdida de concentración. No siempre se trata de envejecimiento. A veces el responsable está en una simple caja de pastillas que se compra sin receta en la farmacia de la esquina. En 2023, el Hospital de la Santa Creu que sito a Sant Pau en Barcelona publicó un estudio observacional sobre más de 1.200 adultos mayores. El resultado fue alarmante. Aquellos que consumían medicamentos con alta carga anticolinérgica tenían el doble de riesgo de desarrollar deterioro cognitivo leve en comparación con quienes no los usaban. Lo que para muchos era una ayuda para dormir o calmar la vejiga, en realidad era un enemigo silencioso de su memoria. El cerebro, como cualquier órgano, necesita equilibrio. Los neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, el GABA, la acetilcolina son como los instrumentos de una orquesta. Si uno de ellos se altera, la melodía se rompe. Y esa melodía rota se traduce en olvidos, en ansiedad, en episodios de confusión que se confunden con la edad, pero no lo son. He visto demasiadas veces cómo el exceso de medicación apaga lentamente la chispa de personas brillantes. Ingenieros, profesores médicos jubilados, abuelos que eran la memoria viva de su familia, y que sin saberlo comenzaron a perderse entre sus propios pensamientos. Por eso cuando hablamos de prevención, no se trata solo de comer bien o de hacer crucigramas. Se trata de revisar lo que entra en nuestro organismo, de entender que cada sustancia tiene un precio en el delicado equilibrio del cerebro. Y aquí surge la gran pregunta que me hacen muchos de mis pacientes. Doctor Morales, ¿cómo puedo saber si lo que estoy tomando me está haciendo daño? Esa es precisamente la clave del siguiente paso. Porque en los próximos minutos vamos a hablar con nombres y apellidos de los 4 grupos de medicamentos más comunes que, aunque parezcan inofensivos, pueden estar comprometiendo tu memoria y tu lucidez mental sin que lo sepas. Dormir bien es uno de los pilares más importantes para mantener la salud del cerebro. Sin embargo, millones de personas mayores en España recurren cada noche a una pastilla para poder conciliar el sueño. El problema es que muchas de esas pastillas recetadas, incluso por médicos de familia, pertenecen a un grupo de fármacos llamados benzodiazepinas, y lo que parece una solución inocente puede convertirse en un enemigo silencioso de la memoria. Las benzodiazepinas, como el lorazepam, diazepam y el prazolam o zolpidem, actúan sobre un neurotransmisor llamado GABA, que tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso. Por eso ayudan a relajarse, a dormir o a reducir la ansiedad. Pero el cerebro, especialmente el de las personas mayores, no responde igual que el de un adulto joven. Cuando este tipo de medicamento se usa de forma prolongada, los receptores del GABA se vuelven menos sensibles y se produce una especie de apagón neuronal que altera la concentración, la atención y la capacidad de formar nuevos recuerdos. He atendido decenas de casos en consulta, pero hay uno que siempre recuerdo con claridad. Don Manuel García, de 69 años, vecino de Sevilla, jubilado de correos. Llegó acompañado de su esposa, visiblemente preocupado.
Me dijo, doctor, últimamente me cuesta recordar el nombre de mis nietos. Y a veces cuando salgo a comprar pan me pierdo por las calles del barrio. Al revisar su historial descubrimos que llevaba más de 3 años tomando lorazepam cada noche para dormir, y además una dosis extra durante el día para los nervios. Nadie le había explicado que el uso prolongado podía afectar su memoria. Le propusimos un plan de retirada gradual supervisado, acompañado de una terapia cognitivo-conductual para el insomnio TSS y ejercicios de respiración y un cambio en su rutina nocturna, menos pantallas horarios fijos y un paseo suave al atardecer. 3 meses después Manuel volvió a la consulta. Seguía durmiendo bien, pero lo más importante es que su mente estaba más clara. Me sonrió y me dijo algo que aún conservo en mi libreta: doctor, ahora vuelvo a reconocer mi barrio. Este tipo de recuperación no es casualidad. Es ciencia. Estudios realizados en el Hospital de La Paz y en el Instituto de Neurociencias de Alicante han demostrado que el uso continuado de benzodiazepinas aumenta hasta un 50% el riesgo de desarrollar demencia en personas mayores de 60 años. Incluso tratamientos de corta duración pueden generar dependencia, somnolencia diurna, confusión y caídas. Y lo más grave es que muchas veces nadie lo advierte. Los pacientes confían en su médico, el médico confía en el protocolo y el círculo se repite. Por eso siempre digo, no se trata de culpar, sino de comprender. El sistema sanitario está saturado. Los síntomas del insomnio son comunes. Y recetar una pastilla parece una solución rápida. Pero cada organismo es distinto y lo que calma el sueño puede estar borrando lentamente fragmentos de vida. Para quienes sufren de insomnio, existen alternativas seguras y eficaces. Terapia cognitivo-conductual demostrada por la Sociedad Española del Sueño. Melatonina en dosis controladas cuando está indicada. Técnicas de higiene del sueño como la exposición a la luz natural, evitar la cafeína después del mediodía y mantener una rutina relajante antes de acostarse. En mi experiencia, cuando una persona mayor logra dejar las benzodiazepinas, su mente gana en claridad, su ánimo mejora y su atención se recupera. Es como si el cerebro despertara de un largo letargo. Hace poco en un centro de salud de Triana, Sevilla, una paciente me dijo algo que resume perfectamente este fenómeno. Doctor, no sabía que mi medicación me estaba robando los recuerdos. Pensaba que era la edad. Y esa frase tan sencilla es la que me impulsa a seguir haciendo este tipo de contenidos. Porque detrás de cada comprimido hay una historia detrás de cada historia. Hay una familia. Y detrás de cada familia hay una mente que merece ser protegida. Si tú o alguien que conoces lleva tiempo tomando medicamentos para dormir o calmar la ansiedad, no interrumpas el tratamiento por tu cuenta. Habla con tu médico, pregunta por un plan de reducción progresiva y busca apoyo psicológico o terapéutico. Cada pequeño ajuste puede significar un gran cambio en tu lucidez. Si este contenido te ha ayudado a comprender mejor cómo los tranquilizantes pueden afectar la memoria, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Cada clic significa una persona más informada, una familia más consciente y una mente más protegida. Y quédate conmigo, porque en la siguiente parte hablaremos de un grupo de medicamentos que casi todos tenemos en casa: los anticolinérgicos usados para alergias, resfriados y problemas de vejiga, pero con un coste alto para el cerebro. Hay medicamentos que parecen inofensivos. Los tomamos sin miedo, convencidos de que solo nos ayudan un poco. Una pastilla para dormir mejor, un jarabe para la alergia, unas gotas para la vejiga hiperactiva. Pero lo que pocas personas saben es que muchos de esos fármacos pertenecen a un grupo llamado anticolinérgicos, y su efecto acumulativo puede ser devastador para el cerebro de las personas mayores. La acetilcolina es una sustancia fundamental para la memoria, la atención y el aprendizaje. Es, por decirlo de algún modo, el puente que permite a las neuronas comunicarse entre sí. Cuando este puente se bloquea, la información simplemente deja de fluir con claridad. Los medicamentos anticolinérgicos hacen exactamente eso, bloquean la acción de la acetilcolina. Y aunque su efecto inmediato puede parecer beneficioso, por ejemplo, relajar la vejiga o calmar la picazón de una alergia, su impacto en el sistema nervioso, especialmente en personas mayores de 60 años, es comparable a apagar una luz que el cerebro necesita para orientarse.
En España, los anticolinérgicos se encuentran en decenas de medicamentos de uso común. Algunos antihistamínicos para alergias, difenhidramina, clorfenamina. Medicamentos para vejiga hiperactiva, oxibutinina, tolterodina. Algunos antidepresivos tricíclicos y fármacos contra el mareo o las náuseas. Recuerdo el caso de María Luisa R., una mujer de 75 años de Barcelona que acudió a consulta en el año 2023. Había sido maestra de música y conservaba una memoria privilegiada, hasta que poco a poco empezó a notar algo extraño. Se olvidaba las letras de las canciones, confundía los nombres de sus alumnos antiguos y a veces no encontraba el camino de regreso a casa después de sus caminatas matutinas. Durante meses pensó que era cosas de la edad. Sin embargo, al revisar su historial descubrimos que tomaba difenhidramina cada noche para dormir mejor y oxibutinina para controlar la vejiga, 2 fármacos con alto efecto anticolinérgico. Su hija no lo sabía, su médico tampoco lo había considerado peligroso. Le propusimos sustituirlos por alternativas más seguras, para la vejiga mirabegrón, que no interfiere con la acetilcolina, para el sueño medidas de higiene del descanso y un leve suplemento de melatonina. 6 semanas después, María Luisa volvió con una sonrisa distinta. Había retomado las clases de piano para niños. Recordaba partituras completas y me dijo algo que jamás olvido. Doctor, ahora las notas vuelven a sonar en mi cabeza. Su recuperación fue el reflejo de un principio que repito siempre: el cerebro no olvida cómo sanar. Solo necesita que dejemos de sabotearlo. El problema es que el daño de los anticolinérgicos suele pasar desapercibido porque sus efectos son lentos y progresivos. La persona empieza con un poco de somnolencia, luego con despistes leves, después aparecen la irritabilidad, la apatía o la desorientación. Lo más peligroso es que tanto los pacientes como los familiares creen que esos síntomas son normales del envejecimiento, cuando en realidad están provocados por un exceso de medicamentos. Un estudio del Hospital del Mar de Barcelona, publicado en 2022 en la revista JAMA Internal Medicine, analizó a más de 3.000 adultos mayores. Los resultados fueron claros: el uso continuo de fármacos con alta carga anticolinérgica aumentaba el riesgo de desarrollar demencia en un 54%. Y lo más alarmante, cuanto mayor era la dosis y la duración del tratamiento, mayor era el riesgo. Por eso siempre recomiendo revisar periódicamente todos los medicamentos que una persona toma, incluso los de venta libre. En especial si el paciente presenta cualquiera de estos síntomas: dificultad para concentrarse o seguir conversaciones, pérdida de memoria reciente, somnolencia diurna o confusión, cambios repentinos en el estado de ánimo. Cuando el cerebro recibe demasiados bloqueos de acetilcolina, pierde su capacidad de adaptarse y aprender. Es como intentar escribir una carta con una pluma sin tinta. Lo más esperanzador es que en muchos casos la recuperación cognitiva es posible. Al suspender los anticolinérgicos bajo supervisión médica, el cerebro comienza a reactivar sus rutas de comunicación. No ocurre en un día, pero ocurre. He visto pacientes que recuperan su lucidez en cuestión de semanas, otros en meses, y todos coinciden en algo: no sabíamos que el medicamento que tomábamos para algo tan simple podía robarnos la mente. Por eso, si cuidas de un familiar mayor, o si tú mismo tomas este tipo de medicamentos, te invito a hacer una pequeña prueba de conciencia. Piensa en tu rutina diaria, en tu botiquín, en las cajas de medicamentos que guardas en la mesita de noche. ¿Sabes exactamente qué contienen? ¿Podrías reconocer si alguno tiene efecto anticolinérgico? El primer paso hacia la prevención no es el miedo, es la información. Y el conocimiento, cuando se comparte, se convierte en salud. Ahora bien, los anticolinérgicos no son los únicos fármacos que pueden afectar el cerebro. Existen otros medicamentos usados con frecuencia para aliviar el dolor o la inflamación que también pueden alterar la memoria y las emociones. Son los corticosteroides, y lo que ocurre cuando se usan durante demasiado tiempo puede sorprenderte. Pero antes de seguir, quiero preguntarte algo. ¿Has tomado alguna vez medicamentos para alergias o vejiga durante más de 3 meses seguidos? ¿Sí? La respuesta es 0. ¿No o 1? Sí, escríbelo en los comentarios.
Tu respuesta puede ayudar a más personas a tomar conciencia sobre este tema. La inflamación es una de las respuestas más antiguas y necesarias del cuerpo humano. Nos protege, repara tejidos y combate infecciones. Pero como todo en medicina, cuando el remedio se vuelve constante, puede transformarse en un riesgo. Eso es lo que ocurre con los corticosteroides, medicamentos poderosos y eficaces, pero que en el uso prolongado pueden alterar profundamente la función cerebral y la salud mental. Los corticosteroides, como la prednisona, la dexametasona o la metilprednisolona, se utilizan para controlar enfermedades autoinmunes, artritis, asma, alergias graves, bronquitis, lupus o problemas de la piel. Actúan imitando las hormonas que el cuerpo produce en las glándulas suprarrenales, reduciendo la inflamación y el dolor. El problema es que cuando se toman durante semanas o meses, interfieren con el hipocampo, la región del cerebro, encargada de formar nuevos recuerdos, regular el estado de ánimo y mantener el equilibrio emocional. He visto cómo estos fármacos, sin mala intención, pueden transformar lentamente la mente de una persona. Déjame contarte 3 historias reales. Caso 1. Teresa, 71 años. Zaragoza, 2021. Teresa era una mujer, pisala, profesora jubilada, amante de la lectura y de las caminatas por el Parque Grande José Antonio Labordeta. Durante años había padecido artritis reumatoide, y para controlar el dolor su reumatólogo le recetó prednisona de forma continua. Al principio todo fue bien, menos rigidez, menos inflamación, pero con el paso de los meses, su familia comenzó a notar algo inquietante. Teresa se mostraba más irritable, confundía las fechas y olvidaba conversaciones recientes. Una mañana de otoño en octubre de 2021 salió a comprar pan y no recordaba cómo regresar a casa. Cuando llegó a consulta, su presión arterial estaba elevada y su glucosa alterada. Pero lo más llamativo era su memoria fragmentada, como si las piezas de su vida se hubieran mezclado. Revisamos la medicación y encontramos el origen: el uso prolongado de corticosteroides había afectado su hipocampo. Con el apoyo de su médico redujimos la dosis y añadimos antiinflamatorios más seguros junto con suplementos antioxidantes y terapia cognitiva. 3 meses después, Teresa recuperó la calma, volvió a leer y, como me dijo sonriendo, ya no olvido el sabor del café por las mañanas. Caso 2. Andrés, 65 años. Madrid, 2022. Andrés era un arquitecto jubilado que padecía asma crónica desde su juventud. Durante una crisis respiratoria fuerte, en marzo de 2022, fue tratado en el Hospital Clínico San Carlos con dexametasona intravenosa, seguida de un tratamiento oral de varias semanas. La mejoría pulmonar fue inmediata, pero al cabo de un mes, su esposa notó que Andrés se despertaba con pesadillas. Estaba ansioso y tenía dificultades para concentrarse al leer planos o revisar facturas. En un examen de neuropsicología, observamos un patrón claro: deterioro leve de la memoria reciente y cambios emocionales bruscos. Suspendimos los corticoides gradualmente, ajustamos su tratamiento con inhaladores de dosis baja y reforzamos la higiene del sueño. Cuando lo volví a ver en julio de ese mismo año, su respiración estaba controlada y su mente más estable. He vuelto a sentirme yo mismo, me dijo. Este caso resume algo que repito siempre: los corticoides pueden salvar vidas en el corto plazo, pero deben usarse con vigilancia constante. El exceso, incluso por pocas semanas, puede alterar neurotransmisores como la serotonina y el glutamato y afectar zonas del cerebro sensibles al estrés. Caso 3. Rosa, 68 años. Valencia, 2023. Rosa padecía lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que la había acompañado durante años. En 2023, tras un brote, su médico le prescribió metilprednisolona a dosis altas. Al mes comenzó a experimentar insomnio, cambios repentinos de humor y una sensación constante de agobio. «Mi cabeza no para, doctor», me dijo en consulta. Tras varias pruebas observamos una disminución de la memoria visual y de la atención sostenida. Reducimos la dosis paulatinamente
y añadimos fisioterapia, descanso controlado y técnicas de relajación. En septiembre de 2023, Rosa regresó con una energía distinta. Había retomado sus paseos por la playa de la Malvarrosa y decía que el mar la ayudaba a recordar quién era. Estos 3 casos comparten una enseñanza profunda. Los corticosteroides no son enemigos, pero tampoco son inocentes. En dosis altas o prolongadas, pueden alterar el metabolismo de la glucosa en el cerebro, reducir el volumen del hipocampo y generar síntomas de depresión, ansiedad o confusión. Además, interfieren con el sueño, y todos sabemos que el descanso reparador es esencial para consolidar la memoria. Por eso la recomendación es clara: usar siempre la dosis mínima eficaz durante el menor tiempo posible. No suspenderlos bruscamente sin supervisión médica. Y cuando sea necesario un tratamiento largo, acompañarlo de un seguimiento cognitivo y emocional. Cada paciente es un mundo, y el cerebro de una persona mayor no tolera la misma carga química que el de un joven. El equilibrio entre tratar el cuerpo y proteger la mente es delicado, pero alcanzable. A lo largo de mis años como neurólogo, he aprendido que el deterioro cognitivo no siempre proviene de la edad o de una enfermedad degenerativa. A veces nace en los pequeños hábitos de medicación diaria, en la acumulación de sustancias que parecen inofensivas, pero que poco a poco van borrando la claridad mental. Y aún queda un grupo de medicamentos del que debemos hablar, quizás el más controvertido de todos los antipsicóticos. Se utilizan para calmar la agitación, los delirios o la depresión profunda, pero su uso inapropiado en personas mayores puede tener consecuencias devastadoras. En el próximo segmento exploraremos cómo estos fármacos que deberían proteger pueden volverse un riesgo silencioso para la vida y la dignidad de quienes más amamos. La mente es nuestro refugio, el lugar donde habitan los recuerdos, las voces de quienes amamos y las experiencias que nos dan sentido. Protegerla no es un lujo, es una forma de amor. Si has llegado hasta aquí, te agradezco profundamente el tiempo, la atención y sobre todo la sensibilidad con la que has escuchado este mensaje. Hemos hablado de medicamentos, de riesgos y de ciencia, pero en el fondo este video trata sobre algo más grande: la dignidad de envejecer con lucidez, con memoria y con calma. Recuerda siempre que cada decisión médica cuenta, que cada pregunta que haces a tu doctor puede cambiar tu destino y que nunca es tarde para empezar a cuidar tu cerebro. Tu mente no solo guarda tu historia, es tu historia. Si este contenido te ha ayudado a comprender mejor cómo mantener una mente sana después de los 60, dale me gusta, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Quiero leerte, acompañarte y seguir construyendo juntos esta comunidad de personas que eligen vivir con conciencia y claridad. Y no olvides activar la campanita para no perderte los próximos videos, donde hablaremos de cómo fortalecer la memoria, mejorar el sueño y proteger el cerebro cada día un poco más. Gracias por estar aquí. Soy el Dr. Javier Morales, y recuerda, cuidar tu mente es cuidar tu vida.